Bueno, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Antonio González. Voy a ser su facilitador del módulo uno de este curso, módulo que tiene por nombre Cómo mira la izquierda el delito y a las políticas de seguridad. Yo soy activista de derechos humanos desde hace varias décadas y soy miembro de Surgentes y vamos a estar durante 2 días juntas y juntos trabajando este módulo, ¿no? Los temas de este módulo los vamos a trabajar entre hoy miércoles 25 y mañana jueves 26. El tiempo aproximado que deben dedicarle al módulo entre las visualizaciones de la videoclase, la lectura obligatoria, los ejercicios y la participación en el chat es de 4 horas aproximadamente. Ustedes a lo largo de estos 2 días distribuyen según sus posibilidades y su agenda ese tiempo, pues esas 4 horas. El objetivo del módulo es facilitar herramientas conceptuales que permitan comprender al delito y a las políticas de seguridad desde la tradición de la criminología crítica o la criminología de izquierda, básicamente visibilizando el clasismo y las desigualdades de clase en el funcionamiento del aparato penal. ¿Y por qué hemos decidido desde Surgentes iniciar un curso de derechos humanos hablando de estos temas? Es decir, hablando de la desigualdad del delito y de las políticas de seguridad o del aparato penal. Por dos razones, ¿no? La primera tiene que ver con que cuando uno habla de derechos humanos en muchas ocasiones, o un número importante de personas plantean la discusión sobre el delito, como, bueno, ustedes quieren que se trate con guantes de seda a los delincuentes, o ustedes quieren unos policías come flores que no, digamos, que no tengan eficacia para combatir el delito. Eso es un comentario recurrente en un sector importante de la población, ¿no? Y eso ocurre porque en sociedades que tienen altos índices de delitos violentos y de delitos callejeros, suele pasar que un porcentaje importante de la población legitima la violencia policial, es decir, legitima los abusos, legitima las violaciones de derechos humanos. Y aunque está muy demostrado por la investigación y la literatura especializada que la letalidad policial no disminuye los delitos violentos, de hecho los aumenta porque la violencia policial es en sí misma, supone ella en sí misma la comisión de varios delitos. Aunque eso es así, hay sectores de la población que por vivir con miedo ante algunos delitos o por haber tenido experiencias traumáticas terminan pidiendo más violencia policial creyendo que eso hace algo para enfrentar los delitos, ¿no? De hecho, actualmente hay una encuesta reciente que dice que el 20% de la población venezolana está de acuerdo con que se torture a los delincuentes para conseguir información. Y el 32% de la población está de acuerdo con que la policía tiene derecho a matar delincuentes, ¿no? Entonces, bueno, nos parece muy importante hablar de derechos humanos visto en este contexto. Porque aunque esta demanda de una parte de la población no es lo único que explica la violencia policial. Está claro que es un caldo de cultivo, es una que favorece, es parte de las condiciones de posibilidad que explican la violencia policial. Así que nos parece importante entender ese contexto y tener una mirada frente a él. La segunda razón muy vinculada con la anterior es que aunque se trata de construir herramientas para saber qué hacer en casos concretos de violencia policial, si nos quedamos solo defendiendo los casos, es como ver el árbol y no ver el bosque. Necesitamos ver los árboles, saber qué hacer en cada caso, pero también entender que esos árboles forman parte de un bosque, que en este caso es el conjunto de relaciones desiguales de poder, de riqueza y de estatus que hacen posible que los abusos policiales ocurran y que además ocurran de manera reiterada, que se repitan y que victimicen mayoritariamente un sector de la sociedad. Entonces necesitamos saber qué hacer en cada caso, pero también necesitamos entender que esos casos ocurren porque hay un contexto y una estructura social que posibilita que esos casos ocurran. Y también en algunos casos unas políticas de seguridad, a veces explícitas, pero la más de las veces implícitas, en las que está previsto un alto nivel de letalidad policial. Así que como militantes del movimiento popular tenemos la obligación no solo de defender los casos que están en nuestro entorno, que victimizan a nuestra gente, sino también comprender el contexto que debemos transformar para que esos casos no ocurran. Con este primer video del módulo 1, le estamos enviando también la guía del participante, o estamos colgando ya la guía del participante del módulo 1.
En esa guía se detallan estas mismas actividades que yo les voy a explicar aquí. Así que tienen la guía por escrito y tienen esta explicación en video que es complementaria, ¿no? Nuestra primera actividad del día de hoy, jueves 25, es la siguiente. Queremos que a partir de su propia experiencia identifiquen una situación, un caso o un ejemplo que muestre cómo se viven algunos delitos o la delincuencia o la relación con la delincuencia de manera diferente o desigual entre las clases sociales. Es decir, cómo lo viven los sectores populares y cómo lo viven los sectores de ingresos medios y altos. ¿Sí? Queremos que identifiquen, repito, con un ejemplo, con una situación en apenas un párrafo, algo que muestre la desigualdad en la manera en que se viven los delitos. El delito que ustedes escojan, algún delito violento, algún delito callejero, cómo lo viven de manera distinta los sectores populares y los sectores de ingresos medios y altos, ¿no? Y después de contar eso en un párrafo, queremos que respondan la pregunta de quiénes son los más afectados y por qué. Esos son dos párrafos. Un párrafo para la situación o el ejemplo y un párrafo para responder por qué. El segundo nivel de esta misma tarea es lo mismo, es decir, describir a partir de la experiencia una situación, un caso, un ejemplo, que muestre cómo las distintas clases sociales, sectores populares, sectores de ingresos medios y altos, viven la protección del Estado frente al delito y frente a la delincuencia, de manera diferente o desigual. Es decir, si en el primer ejemplo queremos que expliquen cómo se viven los delitos de manera distinta, aquí queremos que expliquen o muestren un ejemplo de cómo se vive la protección del Estado frente a los delitos, es decir, el patrullaje policial, el funcionamiento de los tribunales, el funcionamiento de la cárcel, todo el aparato que el Estado tiene para proteger formalmente a la población frente a los delitos, cómo se vive de manera diferente, quiénes son más protegidos entre estas distintas clases sociales y por qué. Y el tercer nivel de este mismo ejercicio es equivalente a los otros dos. Es decir, queremos que a partir de la experiencia identifiquen una situación, un caso, un ejemplo que muestre cómo las distintas clases sociales viven los abusos policiales de manera diferente. ¿Quiénes viven más abusos y por qué? Estos son 3 niveles, cada nivel con 2 parrafitos, así que tendrían que escribir unos 6 parrafitos cortos, ¿no? Un párrafo por cada una de estas preguntas desde su propia experiencia, identificando la desigualdad en la vivencia del delito, la desigualdad en la vivencia de la protección del Estado frente a los delitos y la desigualdad en la vivencia de los abusos policiales. Esos reflexión, digamos, tienen todo el día de hoy, miércoles 25, para hacerla hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde vamos a abrir el chat que estamos creando para este curso y entre 4 y 5 y media ustedes deben publicar esta reflexión, ¿sí? La reflexión sobre sus vivencias. Por esa vía vamos a tener un espacio de deliberación, de intercambio sobre este tema, de comentarios sobre este tema, entre 4 y 5 y media. A las 5 y media vamos a cerrar el chat y apenas cerremos el chat vamos a publicar, les vamos a enviar el material de lectura del módulo, el material de lectura principal del módulo, que es un texto de Máximo Soso, un criminólogo argentino que ha estado varias veces en Venezuela, titulado Los retos de la izquierda en las políticas públicas de seguridad. Es un texto de unas 20 páginas, quizás un poquito más, pero es corto. Y es una conferencia que facilitó en el año 2012 en la UNES aquí en Caracas, ¿no? Junto a ese texto les vamos a enviar también, entre las 5 y media y las 8 de la mañana del día siguiente, la videoclase correspondiente a este módulo. La videoclase está centrada, digamos, en responder las mismas preguntas que nos estamos planteando en el módulo a partir de los aportes de las distintas corrientes de la criminología crítica. Es un abrebocas, digamos, a algunas de las ideas centrales de la criminología crítica. Ya pensando en el día siguiente, es decir, en el jueves 26, y teniendo como insumo la videoclase y la lectura de Máximo, ustedes deben responder en el chat la siguiente pregunta generadora. ¿Qué diferencia a la izquierda de la derecha en materia de política de seguridad frente al delito? Es decir, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué hace la derecha y qué hace la izquierda? Al menos teóricamente, según los aportes de la videoclase y de la conferencia y del texto de Máximo
Soso, ¿no? Tienen todo el día jueves 26 hasta las 4 de la tarde para hacer esa reflexión, para tomar notas, para escribir su respuesta a estas preguntas. Recuerden siempre a partir de la lectura y de la videoclase, a las 4 de la tarde, entre 4 y 5 y media, van a publicar su respuesta en el chat. Ahí deben colocar su reflexión, su análisis sobre esta pregunta generadora, usando, no citando textualmente, pero mostrando que vieron la videoclase y eh, leyeron el texto de Máximo Soso. Tendremos a partir de ahí, a partir de las 4, tendremos una hora y media, entre 4 y 5 y media, para recibir sus aportes, para hacer una discusión sobre esos aportes, para deliberar, para hacer comentarios vinculados con el módulo 1. Y con esa segunda actividad, ya visto la videoclase, leído el texto y participado en debates sobre las preguntas generadoras, pues cerramos el módulo a las 5 y media y ya al día siguiente les toca iniciar un nuevo módulo que es el módulo 2. Bueno, espero que nos disfrutemos juntos y juntas este proceso pedagógico, esta experiencia y que nos consigamos más allá de Internet en la militancia por la transformación de la policía en Venezuela y más allá por la transformación de la sociedad venezolana. Les mando un abrazo y estaremos en contacto.